Bueno, hemos venido a Valladolid a la presentación, a presentar a Valladolid el libro, La ¿no? presentación en Valladolid. La presentación en Valladolid de La Era Santos. Estamos con el escritor y con Santi también, así que cuéntanos un poco qué es esto, esta creación. Bueno, pues esta creación es una crónica dialogada del periodo más exitoso, dramático y rocambolesco del rugby español. Son 10 años en los que al final pues ha sucedido muchísimo, ¿no? en el rugby, sobre todo en el 15 del León. Ya sabéis, clasificaciones deportivas, clasificaciones mundialistas frustradas, pues trágicos acontecimientos, pero también hay que olvidarse, ¿no? Esos 10 años en los que Santi, pues, o bajo la dirección de Santi Santos, pues el 15 del León pues ha ganado mucha presencia, ¿no? En el rugby internacional, ha llegado a tener su máxima posición en el ranking. Yo creo personalmente que también hay una parte de mejora deportiva, ¿no? Que es mucho mérito suyo, pero en general es esa crónica de esos 10 años. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues que al final lo que yo tenga que contar, pues bueno, ahí, Vale, ahí poco, se ¿no? queda, ¿no? Entonces, bueno, pues planteé la oportunidad de que fuera Santi el que fuera el cronista a través de sus memorias, sus recuerdos, su experiencia. También es su verdad, ¿no? Lo que siempre se comenta, ¿no? Hay muchos ángulos, pues este es uno de ellos. Y recogerlo en este libro que al final, pues yo creo que es una obra que recoge muchísimo de rugby, muchísimo de gestión deportiva, pero también una parte humana, parte de gestión de grupos, filosófica, y en general, pues bueno, es también un rara avis, ¿no? En el sentido de que es algo periodístico, de actualidad dentro del rugby, literatura. Vamos a ver también qué alcance, ¿no? Puede tener este tipo de publicaciones. Bueno, lo tenéis aquí, ¿lo pueden comprar dónde? Bueno, se puede comprar en librerías de varias ciudades, con las que trabajo también como editor, también en librería.desdetuma.es, que es la librería online, y también, bueno, pues aquí en Valladolid en librería Oletum y en el bar El Central, que es donde hemos estado antes. Bárbaro. Y además, bueno, ya te digo, en varias ciudades, quien quiera también que vaya puede ir directamente a Libros desde Tuma, a la editorial, para saber ahí desde dónde se puede encontrar. Bueno, también os voy a dejar en pantalla sus redes sociales. Ya nos toca presentar a Santi. Santi, el protagonista, antes decías que no tan protagonista, pero sí, el protagonista de este libro y del que nos cuentas muchas cosas, muchas vivencias. Han sido muchos años en la selección. Cuéntanos un poco para que la gente sepa y para que tenga un aperitivo de esto. ¿Qué van a descubrir? Bueno, van a conocer una perspectiva distinta, porque yo creo que muchas veces el espectador, el aficionado, lo que ve es bueno, lo más evidente, lo más obvio, son los partidos, son los resultados, son las crónicas que aparecen en prensa, en medios digitales, y no ven todo lo que se cuece por detrás, todas las problemáticas que hay desde la confección de equipos o en las dinámicas internas de un equipo, hasta los problemas internos de la federación, bueno, mil casuísticas, y conocer un poco desde dentro pues todas las vivencias, y a mí me parece que es interesante por eso, por conocer una perspectiva distinta que en la mayoría de los casos el aficionado no tiene la oportunidad de conocer. Bueno, nos contabais antes que era una historia que habéis intentado hermetizar lo máximo posible, que no saliese a la luz hasta que faltase poco para el lanzamiento. Cuéntanos un poco también por qué ha sido así y por qué igual es un poco más interesante, no hay una idea condicionada de este libro, es naturalidad pura, a 5 metros también. Así que cuéntanos cómo fue esa idea y si te fue fácil contactar con él, bueno, un poco todo, ¿de dónde nace? Bueno, nace de la intención, bueno, ya sabéis, desde A Palos, pues tener un poco esa visión de actualidad, ¿no? Santi había salido en abril como seleccionador nacional, pues pasaba el verano, y pues por qué no tener esa perspectiva o ese análisis de los 10 años en plan entrevista, ¿no? Lo que iba a ser una entrevista al uso, pues acabó derivando en el compromiso, que ahora lo contará quizás Santi, ¿no? Pero que no tarde mucho en convencerle, para que, bueno, pues por qué no tener algo distinto, que pudiera tener esa recopilación, ¿no? De los 10 años, hacerlo dialogado, que es algo que también cuando se lee es mucho más ameno, es decir, es una forma editorial distinta de hacerlo, y tener esas conversaciones. Y como decías antes, hermético, casi en un espacio quirúrgico,
creo que también el que por mucho que uno tenga una estructura, ¿no? De decir, bueno, vamos por año, vamos a ver si tocamos estos puntos, hay veces que los puntos que tú crees que son importantes, a lo mejor para Santi, no lo son tanto, no son tan relevantes y al revés, ¿no? Sí. Hay páginas que tú dices, madre mía, esto jamás hubiera creído que tenía tanta chicha, ¿no? Y tanta historia detrás. Pero también creímos que, bueno, que si esto se sabía de antemano, podía haber algún tipo de interferencia en cómo se cuentan las cosas. Bueno, intereses yo ya ahí no me voy a meter, ¿no? Pero un poco esa interferencia de cómo contar las cosas. Y siempre lo digo, si algo no aparece o algo no lo recuerda, es porque a lo mejor tiene que ser así. Sí, o no Si alguien le hubiera dicho, bueno, pues cuando toques esto que no se te olvide tal, ¿no? Pues ahí ya estás pervirtiendo un poco esa naturalidad, ¿no? De la que hablabas. Entonces por eso, prácticamente, hasta en marzo, Jaime Nava, que es quien prologa, y Domingo y Soraya, que son quien aporta la mayoría de las fotos, no sabían ni de la existencia de este proyecto, que estaba prácticamente acabado, ¿no? estaba acabadísimo, y entre Santi y yo no creo que lo supiésemos mucha más gente, ¿no? Santi, ¿cómo te has sentido tú en el proyecto del libro? Bueno, me he sentido a gusto, ¿no? Me sentí atraído desde el principio cuando empezó a surgir la idea, porque yo creo que es algo positivo para el rugby español. O sea, yo creo que es bueno que se conozcan cosas que no se sabían, y sobre todo la idea es que sirva para entender mejor esta etapa, pero sobre todo para aprender para el futuro. O sea, ojalá sirva para mejorar el rugby español, que es lo que queremos todos. Y mis sentimientos pues han sido muy variados. Ha sido revivir muchos momentos, a veces dolorosos, porque ha habido momentos dolorosos, momentos agradables también, ha habido momentos muy bonitos, y ha sido una experiencia interesante desde esa perspectiva, ¿no? de volver a recordar, volver a vivir cosas. Y luego también sí que es cierto que muchas veces con la perspectiva y desde la distancia se conectan cosas que a lo mejor en el momento no conectas, y te das cuenta de que las cosas que suceden a veces guardan una mayor relación de la que tú te crees cuando lo estás viviendo en primera persona y en ese momento, ¿no? Cuando te alejas y lo ves en el tiempo y dices, pues esto estaba conectado con esto, o esto que en un momento no le dio, Que no llegas a entender. que no le daba importancia, no entendía, sucedió porque después pasó esto y iba a pasar lo otro, ¿no? Entonces, sí que ha sido una experiencia intensa e interesante revivirlo todo. Para gente como yo, además, que no hemos vivido, bueno, es la era Santos, pero es que para mí el rugby español es la era Santos, no hay otra era. Entonces, para esa gente va a ser muy interesante este libro, pero también para la gente que ha tenido otros seleccionadores, otras épocas, y igual interesante también para la gente que no es del rugby. Sí, al final hay una temática deportiva que es general, ¿no? Genérica, que se puede pues trasladar a otros deportes en temas de gestión. Quizá la parte más rugbística o la parte más española son casuísticas, pues que tiene el rugby, que no vamos a desvelar ahora, de todos los problemas, ¿no? que hay alrededor, también de las normativas, ¿no? Muchas cosas que también el propio rugby se pone esos palos en las ruedas. Pero sí que hay una parte también de gestión de equipo, psicológica, es decir, se puede leer desde muchas vertientes. Yo creo que quien lo lea del tirón acabará tocando todas esas vertientes. También se puede leer cronológicamente si te interesa más un episodio que otro, pero en general sí que hay muchísimas cosas, ¿no? Que se pueden trasladar a esa parte de gestión de equipos. Y voy a robarte un momento el protagonismo de hacer preguntas, porque has dicho... yo solo he vivido, ¿no? El rugby que yo he vivido ha sido el que ha estado, ¿no? Bajo la dirección de Santi. ¿A ti qué crees o qué te gustaría encontrar aquí, o qué preguntas tienes tú que no has entendido y que a lo mejor, bueno, yo ahora te diré si están en el libro o no? Yo es que se la he hecho, porque hemos estado un rato hablando, pero yo venía en el viaje preguntando. Es que hay muchas cosas que preguntaría, que saldrán en el libro. Igual está un poco feo preguntar, porque me lo tengo que leer, ¿no? Sí. Pero le he preguntado, ¿por qué tanto tiempo? O sea, ¿por qué has aguantado tanto? Porque sí que es verdad que los que jugamos a rugby somos unos locos, los que nos gusta el rugby somos unos locos de nuestro deporte, pero no era un palo, fueron 2, y antes del primero ya habían pasado cosas. Entonces, esa era mi pregunta, ¿por qué aguantar tanto por una selección? Porque si tú me dices que... Yo entendería la postura, digamos, del rugby más privilegiado, ¿no? De ser los mejores del mundo, de tener una aspiración gigante, pero al final...
ha sido la no clasificación a 2 mundiales. A mí eso me parece increíble. Además, salir de una y estructurar un equipo para conseguirlo otra vez y volver a el punto de partida. Entonces, esa es la pregunta que te hacía afuera, que si quieres me la puedes volver a contestar. ¿Por qué aguantas eso? ¿Por qué una persona aguanta tanto tiempo? Sí, bueno, yo creo que hay una cosa que nos enseña el deporte que es a no rendirte y a seguir luchando, ¿no? Y en el espíritu del deporte puro, de la esencia, es la superación de adversidades, ¿no? Cuando vemos a veces las grandes gestas deportivas de cualquier tipo, o los asaltos de los montañeros, al final siempre hay un poco de épica en el deporte, ¿no? Y parte de esa épica es el caer y levantarse, y el no rendirse, y el seguir luchando, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante es esa, porque aunque muchas veces he estado harto y cansado de 1000 problemas, de 1000 adversidades, he estado quemado con la Federación Española, con Rugby Europe, con World Rugby, con muchas personas, y dice, ya no puedo más, está el seguir luchando y el seguir aguantando. Y también, una cosa que antes hemos hablado pero no te he comentado, yo creo también, aparte de ese deseo personal de superar la adversidad y de seguir luchando, y de esa resiliencia que nos enseña el deporte, también una parte importante ha sido el estar dentro de un equipo humano muy bueno, ¿no? Tanto con el staff como con los jugadores, el sentimiento de unión que había en el grupo nos hacía más fuertes ante la adversidad, ¿no? Y aunque nos han golpeado mucho los elementos externos, ¿no? De todo tipo, yo creo que ante esa adversidad, y teniendo en cuenta que el componente humano del equipo era muy bueno, pues yo creo que eso nos ha ayudado a seguir unidos y a seguir luchando, y esa parte ha sido bonita, aunque el final siempre es amargo y el final ha sido trágico, pero la parte de esa lucha colectiva, de un grupo unido para luchar ante la adversidad, es una parte pues especialmente bonita. También, yo tengo una pregunta para esto, es, ¿tú crees que podremos disfrutar los aficionados del rugby español de un mundial próximo? ¿Es real la posibilidad? Porque yo creo muchos medios, muchos compañeros lo dan por hecho. Y yo no lo veo tan fácil. Sí, bueno, yo espero que sí, yo espero que lo podamos disfrutar, pero también es verdad, yo siempre lo he dicho y es una máxima mía, que podemos ganar a cualquiera y podemos perder contra cualquiera. Y hay que tener no hay que tener miedo a nadie, ni a Georgia, ni a nadie de nuestro nivel, pero no hay que confiarse ante nadie, ¿no? Y hay que trabajar bien, hay que prepararse bien. Yo creo que la clasificación está más fácil que en años anteriores. A día de hoy podemos decir que dependería de ganar a Países Bajos, lo cual es relativamente fácil, pero cuando ya nombras la palabra fácil ya empiezas a confiarte, ya empiezas a perder, y hay que pensar que Países Bajos va a ser un rival muy exigente y que no hay rivales fáciles y que hay que trabajar duro. Pero yo confío en ver a España en el Mundial de Australia. Y ya para terminar, quiero que deis agradecimientos a quien nos haya ayudado, a los que le tengáis que dar, y si le queréis dejar una frase a nuestro espectador, por qué se tiene que leer el libro y qué le puede llegar a aportar. Así que es verdad que hemos hablado un montón de cosas, pero igual se nos ha quedado algo por ahí. Si le queréis dar una puntada a esto, y con esto cerramos. Bueno, yo creo que en el rugby en general el aficionado se hace muchísimas preguntas, a veces quedan sin respuesta, bien por una serie de circunstancias. Esta década también Santi ha tenido un perfil bajo, ¿no?, en cuanto a no querer meterse en muchos jardines. También ha habido intereses institucionales que han, pues que las preguntas se han quedado algunas sin respuesta, ¿no? Pero yo sobre todo creo que lo que es interesante de verdad del libro es todas las casuísticas, todos los ejemplos que pueden ayudar a entender el por qué suceden las cosas en el rugby español.
Se ha hablado últimamente, ¿no?, del problema de los jugadores con los clubes franceses, todas esas dinámicas, el no tener la disponibilidad, nunca se ha tenido la disponibilidad de los mejores, todo eso está aquí recogido, ¿no? Y entonces creo que va, más que a solucionar o a responder preguntas, a dar pie a entender muchas cosas de por qué suceden, ¿no? Yo creo que esa es la clave, así que, vamos, yo me lo compraría. Lo que pasa es que como lo he escrito yo, pues Ya te lo sabes pues de ya me lo memoria sé. casi, ¿no? Santi, Sí. ¿con No, qué nos dejas? ¿Con qué mensaje nos dejas este vídeo? pues que yo creo que sobre todo que el que se lo quiera leer, que lo lea, porque lo va a disfrutar. Lo va a disfrutar porque hay muchas respuestas, hay cosas que a lo mejor quedan sin responder, pero sí que aporta luz a muchas cosas que no se conocen, que son difíciles de conocer a veces, y va a ayudar a la comprensión y a la reflexión sobre la problemática del rugby español. Yo estoy convencido que lo van a disfrutar. Yo también estoy convencido, porque encima me lo voy a leer esta semana. Os dejaré, por supuesto, alguna frase que nos haya gustado. Soto ya se ha grabado una en la mente, que está ahí detrás de cámaras, pero la ha repetido un par de veces. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que lo hayáis disfrutado. Sois bienvenidos siempre que queráis al canal. Así que nos vemos en la próxima.